Cierra los ojos por un instante. Imagina el dinero como una brisa que roza tu vida, refresca tu rostro y mueve el aire a tu alrededor, pero nunca se queda el tiempo suficiente como para calentar tus manos. Lo sientes llegar, permanece por unos momentos, y antes de que puedas respirar aliviada, ya se ha ido nuevamente, dejando un eco de ausencia y el peso silencioso del miedo a no tener lo suficiente mañana. Quizá estés cansada de intentar manifestar prosperidad, de estudiar, de aplicar técnicas, de hacerlo todo bien, pero sentir que el dinero sigue escapando, como si existiera un bloqueo invisible entre tú y la abundancia que deseas. Observas a las personas a tu alrededor prosperar, mientras tú te preguntas en silencio que está mal, porque el universo parece ignorar tus esfuerzos, porque tu vida financiera se siente como una lucha infinita. Mel Robbins enseña que hay segundos de duda en los que perdemos las mayores oportunidades, no porque no seamos capaces, sino porque el miedo y los patrones inconscientes dominan nuestros movimientos antes incluso de que podamos actuar. Y si el dinero no estuviera huyendo de ti, y si solo estuviera reaccionando a tu frecuencia interna, a tu vibración silenciosa, esa que tú misma no percibes pero que el universo capta sin ruido. Y si la abundancia no fuera una cuestión de merecimiento moral, sino de coherencia vibracional entre lo que deseas y lo que realmente sientes en lo profundo de tu pecho cuando piensas en tener prosperidad. El dinero es como el agua. Busca recipientes abiertos, fluye hacia donde encuentre espacio, pero si dentro de ti hay grietas de creencias limitantes, se escapa por esas fisuras, se escapa por donde se instala el miedo, por donde se sostiene la vergüenza de prosperar, por donde la culpa silenciosa de querer más te impide sostener lo que la vida desea entregarte. Quizá eso que llamas mala suerte financiera sea, en realidad, un patrón vibracional heredado, un patrón tan antiguo que has llegado a creer que es parte de quien eres, un patrón que fue transmitido en silencio por tu familia, por tu historia, por experiencias que te enseñaron que el dinero es difícil, sucio o peligroso. Hoy vamos a comprender juntas por qué el dinero parece huir, no como un enemigo, sino como un reflejo de lo que aún no te has permitido sanar. Hoy vamos a abrir ese espacio interno para que la prosperidad deje de ser solo una idea lejana y se convierta en una realidad que se construye dentro, vibrando, antes de manifestarse afuera. Hoy vamos a mirar con honestidad, con compasión y con coraje tus creencias, tu energía, lo que tu cuerpo siente cuando se trata de dinero. Porque es en ese espacio interno, silencioso y verdadero, donde comienza el cambio, donde el dinero deja de ser algo que se escapa para convertirse en algo que permanece. Existe una raíz silenciosa que se oculta detrás de cada dificultad financiera que enfrentas. Una raíz que no aparece en los extractos bancarios, pero que late en cada célula de tu cuerpo, en cada suspiro de ansiedad al pensar en las cuentas, en cada miedo disfrazado de prudencia cuando detienes tus propios sueños. Muchas de las creencias que hoy te limitan no comenzaron contigo. Llegaron de historias pasadas, de voces antiguas que decían que el dinero es difícil, que la prosperidad es peligrosa, que desear más es ser ingrata. Llegaron de miradas cansadas, de frases escuchadas en la infancia, de ejemplos de esfuerzo sin recompensa que marcaron tu frecuencia antes incluso de que pudieras elegir. La neurociencia espiritual explica que el cerebro crea atajos emocionales para ahorrar energía, y esos atajos se convierten en patrones que repetimos sin darnos cuenta. Deseas prosperidad, pero tu cuerpo vibra con el miedo a perder. Anhelas abundancia, pero algo dentro de ti se cierra cuando el dinero llega, como si no fuera seguro sostener lo que has logrado. Esa vibración del miedo crea un campo que repele el flujo de recibir, incluso cuando conscientemente deseas más. Es como si existiera un ruido interno diciéndote que no eres capaz de sostener lo que el universo quiere entregarte, como si el éxito fuera demasiado pesado para cargarlo. Cuando el dinero llega, pero te sientes ansiosa, insegura o culpable, tu campo vibracional se contrae. Puede que no lo notes, pero tu cuerpo se tensa, tu respiración se vuelve corta, tus pensamientos se agitan, y en ese instante envías un mensaje energético de que no estás lista para recibir, y el dinero se escapa, no porque seas incapaz, sino porque tu campo aún no ha aprendido a estar en paz con la prosperidad. Es como intentar sostener agua con manos temblorosas. Cuanto más miedo tienes de perderla, más se escurre entre tus dedos. No es la falta de merecimiento lo que aleja la prosperidad, es el miedo inconsciente de no saber qué hacer cuando finalmente llegue. Es el miedo a convertirte en quien deseas ser, porque eso implica soltar viejas identidades que te mantenían segura en la escasez. Es un proceso de mirar esas raíces con compasión, con presencia, con la firmeza de quien sabe que no quiere vivir una vida con limitaciones heredadas. Porque la prosperidad comienza donde termina el miedo a recibirla. Y ese cambio ocurre en el silencio de cada respiración consciente, cuando decides abrir espacio para que el dinero permanezca.
Existe un instante, casi imperceptible, en el que todo podría cambiar. Un segundo antes de tomar una decisión, de invertir en un proyecto, de aceptar una oportunidad, de decir sí a algo que podría expandir tu vida. Pero en ese segundo, algo dentro de ti se paraliza. Mel Robbins habla de esos segundos de duda, segundos en los que el miedo se vuelve más fuerte que el deseo, segundos en los que la mente cuenta historias de fracaso, de rechazo, de pérdida. Historias que parecen protegerte, pero que en realidad te encierran. El autosabotaje financiero no es pereza. No es desorganización. Es miedo vibracional cristalizado en comportamientos que parecen inofensivos, pero que crean una barrera entre tú y la prosperidad. La procrastinación al tomar decisiones financieras no sucede porque no sepas qué hacer, sino porque tu frecuencia está cargada de memorias de fracaso, de miedo a equivocarte, de miedo a perder lo que ya has conquistado. Es como si cada oportunidad que aparece trajera consigo la sombra de la duda, un eco de antiguos dolores que susurra que quizás no eres capaz. El deseo de resultados rápidos es otra forma de miedo. La ansiedad por un retorno inmediato, por el dinero que necesitas que llegue ahora, por la solución urgente, bloquea el flujo natural de la abundancia. La energía de la prisa cierra el campo vibracional, genera rigidez, impide que el universo trabaje en el tiempo necesario para manifestar aquello que deseas. El dinero necesita acción alineada, no movimientos desesperados que nacen del miedo a no tener suficiente. ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar por dudar en el momento exacto en que el universo te estaba abriendo una puerta? ¿Cuántas veces has sentido el impulso de actuar, pero tu mente te dijo que no era el momento adecuado, que era demasiado arriesgado, que era mejor esperar? Y en esa espera, los días pasaron, la energía se enfrió y lo que podría haber sido un paso hacia la prosperidad se convirtió en un motivo más para dudar de ti. El ciclo del autosabotaje financiero se rompe cuando comprendes que no necesitas una valentía absoluta para actuar. Necesitas presencia. Necesitas reconocer el miedo, mirarlo con firmeza y aún así elegir avanzar. Porque el universo no responde al miedo que te paraliza, sino al movimiento que haces incluso cuando el miedo intenta detenerte. Y cada pequeño paso, cada acción consciente, cada elección alineada con la prosperidad, aunque sea pequeña, cambia tu frecuencia. Transforma el miedo en confianza. Transforma la duda en claridad. Y transforma tu historia financiera en un camino de libertad. Existe un espacio dentro de ti donde la prosperidad comienza, mucho antes de que el dinero llegue a tus manos. Ese espacio se llama merecimiento. Pero no el merecimiento forzado, de quien repite afirmaciones sin sentirlas. Es un merecimiento silencioso, profundo, que se instala en el cuerpo como una respiración tranquila, como un pecho que se abre sin miedo al hablar de abundancia, como una mente que no entra en pánico al imaginarse teniendo más. Muchas veces, el dinero se aleja. Porque vibras sin dignidad, aunque conscientemente digas que deseas prosperar. Es como si existiera un muro invisible entre lo que deseas y lo que te permites recibir, un muro construido por historias que te enseñaron a dudar de tu valor, por experiencias en las que prosperar parecía incorrecto, por miradas que te hicieron creer que desear más era egoísmo o arrogancia. La neurociencia y la epigenética explican que los traumas financieros pueden transmitirse de generación en generación, como una herencia silenciosa que moldea las creencias y comportamientos de toda una familia. Si en tu casa se vibraba escasez, si las conversaciones estaban llenas de miedo al dinero, si la prosperidad era algo distante o prohibido, es posible que una parte de ti aún crea que tener dinero es algo incorrecto, peligroso o inalcanzable. Y mientras esa creencia permanezca vibrando, el universo no responderá a tu deseo, sino al campo vibracional que dice, no lo merezco. Colin Nicholson habla sobre la importancia de reconstruir el autoconcepto para crear una nueva realidad. No atraes lo que deseas, atraes lo que crees posible para ti, lo que crees que mereces. Si en lo profundo de tu pecho existe una voz que dice que la prosperidad no es para ti, aunque visualices, estudies y planifiques, algo siempre saboteará el proceso de recibir. Eres como un jardín listo para florecer. Tienes semillas de talentos, de ideas, de intuiciones, de posibilidades. Pero si no crees que mereces la primavera, sigues vibrando en un invierno interno, incluso cuando el sol brilla afuera. El merecimiento no es un premio para los que son perfectos, es un derecho de quienes están dispuestos a mirarse, a sanar las partes que creen que no son dignas, a abrazar las heridas que dijeron que tener dinero era incorrecto, y a abrir espacio para que la abundancia no sea una carga, sino una extensión natural de tu ser. Esa frecuencia del merecimiento se construye poco a poco, en el día a día, en las elecciones que haces para ti, en la forma en la que te tratas, en la valentía de decir sí a aquello que te expande.
porque el universo no entrega aquello que pides solo con palabras, entrega aquello que sostienes vibracionalmente como verdad. Y cuando tu cuerpo aprende a sentir que es seguro prosperar, el dinero deja de huir y comienza a encontrar un hogar en ti. Existe un miedo que se oculta detrás del deseo de prosperar, un miedo que pocas veces se nombra, pero que vibra en cada paso que detienes, en cada oportunidad que dejas pasar, en cada límite que te impones sin darte cuenta. Ese miedo se llama miedo al éxito. Quieres tener más, expandirte, crecer, ser vista, ser próspera, pero al mismo tiempo, algo dentro de ti se contrae cuando imaginas realmente tener todo aquello que deseas. La mente consciente dice que quiere prosperidad, pero el cuerpo, con su sabiduría silenciosa, asocia el éxito con sobrecarga, con rechazo, con envidia, con una responsabilidad que quizás parezca demasiado grande para sostener. Porque tener dinero, muchas veces, significa exponerte, tomar decisiones más grandes, ocupar espacios que antes evitabas, renunciar a excusas, dejar atrás personas o versiones de ti que ya no caben en el camino de la expansión. Y eso da miedo, Mel. Robbins recuerda que actuar a pesar del miedo es la clave para cualquier cambio real. Porque el miedo no desaparece antes de la acción, se disuelve en el movimiento. Pero muchas veces, el miedo al éxito paraliza, porque prosperar implica romper pactos silenciosos de lealtad con la escasez familiar, con el dolor heredado, con las historias de fracaso que se normalizaron a tu alrededor. Prosperar significa decir, elijo diferente, renuncio al drama, acepto recibir. Y esta elección, por más sencilla que parezca, es un acto de valentía vibracional. La física cuántica explica que emoción e intención deben estar alineadas para que algo se manifieste. Puedes desear prosperidad, pero si emocionalmente temes lo que el éxito puede traer, tu frecuencia crea un campo de bloqueo. El universo percibe tu vibración, no tus palabras. Y si prosperar activa en ti sensaciones de miedo, de no merecer, de inseguridad, el campo se cierra. Aunque tu mente diga que quiere prosperar, quizás necesites preguntarte con honestidad, ¿qué parte de mí teme prosperar y ser vista por el mundo? ¿Qué parte de mí cree que tener dinero me alejará de quienes amo? ¿Qué parte de mí teme que al tener éxito seré criticada, juzgada, rechazada? Porque mientras estas partes no sean acogidas, el dinero continuará sintiéndose distante, no porque no seas capaz, sino porque una parte de ti aún cree que es más seguro permanecer donde estás que expandirte hacia lo que deseas. El miedo al éxito no es un obstáculo, es una invitación. Una invitación a mirar hacia adentro y acoger las partes que tiemblan ante la posibilidad de tener una vida próspera y libre. Porque el éxito no es lo que te separa de los demás, es lo que te conecta más profundamente con quien realmente eres. Y cuando permites que el éxito sea seguro en tu cuerpo, el universo encuentra espacio para manifestar lo que siempre ha sido tuyo. Existe una frecuencia que cambia silenciosamente todo lo que toca. Una energía que, cuando es genuina, abre caminos donde antes había bloqueos, disuelve miedos que parecían imposibles de superar y transforma la forma en que te relacionas con la prosperidad. Esa frecuencia se llama gratitud. Pero no es una gratitud superficial, repetida en palabras vacías, dicha por obligación o para agradar a una idea de espiritualidad performática. Es una gratitud que nace como un suspiro en el pecho, como un alivio en el cuerpo, como un momento de presencia tan profundo que sientes que todo lo que necesitas ya está ahí, en el ahora. La gratitud no es solo un sentimiento, es una frecuencia que reescribe tu realidad. Adrienne Misler habla de la importancia de detenerse y agradecer por el momento presente, porque mientras esperas que todo sea perfecto para sentir gratitud, mantienes tu frecuencia atada a la carencia, a lo que aún no ha llegado, a lo que todavía no se ha resuelto. Pero cuando te permites agradecer incluso antes de recibir, creas un campo vibracional de receptividad, un espacio interno donde el dinero y la prosperidad encuentran descanso en lugar de encontrar resistencia. La escasez cierra. La gratitud expande. Cuando vibras en el miedo a no tener, todo lo que haces es intentar controlar, forzar, exigir, reclamar, y tu campo se contrae, porque el miedo construye muros. Pero cuando te abres a la gratitud, incluso por las pequeñas cosas, por el aire que respiras, por el alimento que nutre tu cuerpo, por la oportunidad de empezar de nuevo cada día. Construyes puentes energéticos para que llegue más de lo que deseas, porque la gratitud es como una llave que gira dentro de ti, desbloqueando puertas que el miedo había cerrado. La gratitud es como el sol, hace que las semillas de la prosperidad broten en lo invisible. Mientras te conectas con lo que ya posees, con lo que ya eres, con lo que ya has logrado, creas un terreno fértil para que nuevas posibilidades florezcan. No porque estés pidiendo con desesperación,
sino porque estás vibrando con la confianza de que la vida es abundante y de que tú eres parte de esa abundancia, y en ese espacio de gratitud, el dinero deja de ser algo que persigues para convertirse en algo que llega como consecuencia de tu estado interno de apertura y presencia. Porque cuando tu cuerpo aprende a agradecer, incluso en los días difíciles, se alinea con la energía de la abundancia, y la prosperidad deja de ser una meta lejana para convertirse en un reflejo natural de tu vibración. La gratitud no es solo decir gracias, es vivir en coherencia con la certeza de que ya eres digno de todo aquello que deseas. Y es en ese estado donde el dinero permanece, no como algo que debes luchar por mantener, sino como una extensión del flujo que has decidido habitar. Mel Robbins suele decir que no estás roto, estás en transformación. Y quizás eso sea exactamente lo que el universo intenta mostrarte ahora. El dinero no se está escapando de ti como un castigo, está reaccionando a la frecuencia que sostienes. En silencio, a los pensamientos que alimentas cuando nadie te observa, a las sensaciones que recorren tu cuerpo cada vez que piensas en prosperar. La abundancia no es algo que se conquista solo con esfuerzo, es algo que se manifiesta cuando lo que deseas está en coherencia con lo que vibras. La prosperidad no llega para quienes son perfectos o nunca se equivocan, sino para quienes deciden abrir un espacio interno para recibirla, aunque aún tengan miedos, aunque sigan aprendiendo, aunque no sepan exactamente cómo será el camino. Adrienne Misler nos recuerda que el silencio puede ser un camino de reconexión, porque a veces, es en el momento en que todo se detiene, cuando respiras profundo y decides quedarte presente, que finalmente escuchas tu propia voz diciendo que estás lista para algo más grande. La verdadera sanación financiera comienza cuando dejas de luchar contra el entorno y empiezas a honrar tu frecuencia. Cuando dejas de perseguir el dinero como quien corre tras algo inalcanzable y empiezas a caminar junto a él como un compañero de viaje, entendiendo que es energía, flujo, una extensión del valor que reconoces en ti. La incomodidad de salir de los patrones de escasez es temporal, pero el dolor de permanecer donde tu alma se marchita, ese dolor no se va, se acumula en cada suspiro pesado, en cada insomnio silencioso, en cada preocupación que oprime el pecho. No eres difícil, débil ni inestable por desear más, por querer prosperar, por soñar con vivir en libertad. Solo estás intentando recordar quién eres de verdad, en un mundo que insiste en hacerte olvidar. Estás volviendo a casa dentro de ti, rompiendo pactos silenciosos con la escasez, permitiéndote abrir las manos para recibir, sin miedo, sin culpa, sin necesidad de justificarte, y si la escasez que hoy sientes fuera, en realidad, una invitación del universo para que cambies tu vibración y recibas lo que siempre ha sido tuyo por derecho. Y si este fuera el momento de respirar, poner la mano en el corazón y sentir que mereces prosperidad, que eres capaz de cuidar lo que recibes, que puedes florecer sin perder lo que eres, no estás sola. El universo te escucha. Tu cuerpo escucha cada susurro de tu alma. Y hoy, tal vez sea el día en que decides dejar de huir de ti y permitirte prosperar, no como una meta a conquistar, sino como un estado de ser que por fin estás lista para habitar.